Ujú. Ah, ya, creo que sí. ¿Y ahora ya se ve la pantalla? Ya. Sí, ya. Bueno, entonces como les comentaba el día de hoy, pues vamos a ver el tema de epistaxis. Como objetivo, pues es conocer lo que vienen siendo las definiciones, las causas, los orígenes, tratamientos y posibles referencias al segundo nivel. Como definición tenemos que pues una epistaxis es la hemorragia aguda de los orificios nasales, cavidad nasal o nasofaringe. Eh, te- eh, Tenemos que las hemorragias nasales infantiles rara vez son graves y rara vez requieren ingresos hospitalarios. De hecho, como que los dos principales nichos donde se va a ver esta patología es en pacientes infantiles y en pacientes de la tercera edad. La guía práctica clínica nos define epistaxis idiopática como aquella epistaxis recurrente eh, antes de los 16 años de edad en quien no se ha identificado una causa. Y una epistaxis grave es aquella hemorragia nasal que nos puede ser controlada que no puede ser controlada por métodos convencionales, como lo que es la presión local, la cauterización o el tamponamiento, y en la que no se identifica un sitio preciso de sangrado. Como incidencia, pues ya había mencionado que es principalmente en niños y en adultos mayores. Eh, Tiene ciertas asociaciones con la estación del año. De hecho, pues, son muy comunes en invierno. Están relacionadas con el incremento en la tasa de infecciones respiratorias y las variaciones de temperatura y humedad. O sea que los vamos a ver, por decir, en canícula, cuando es una temporada muy seca, pues es común que nos lleguen con los niños con la nariz sangrando, o inclusive en temporada invernal que lleguen aparte de una rinitis alérgica por la humedad o una gripe, también lleguen con sangrado. También encontré en el de que aproximadamente el 60% de la población sufrirá algún grado de epistaxis en su vida y solo el 6% requerirá atención médica para su tratamiento y control. De que realmente pues no, si van a ir por una epistaxis, pues realmente es porque el paciente no ha podido controlarla. En la mayoría de los pacientes, hablando más o menos de un paciente, un 90% de esos pacientes que sufren epistaxis no tienen causa sistémica subyacente. Y cuando se llega a encontrar una causa sistémica, suele ser de origen hematológico, principalmente la púrpura trombocitopénica idiopática. Hablando de la clasificación, pues vamos a tener sangrado en cavidad nasal, ya sea anterior o posterior. El sangrado en localización anterior es el más común. Se da principalmente en el sitio anatómico del plexo de Kieselbach o Kieselbach, y está dado, este plexo está irrigado principalmente por la arteria facial, que viene siendo una de sus ramas, que viene siendo la arteria labial superior. Está irrigada también por la arteria etmoidal y lo que viene siendo la arteria esfenopalatina. Hay que recordar un poquito que también la arteria esfenopalatina nos irriga la parte posterior de la cavidad nasal junto con la arteria carotídea interna. Eh, sí es importante, con un poquito, luego, un poquito más adelante, saber de dónde se originan el sangrado, porque en base a eso muchas veces es el tratamiento que vamos a dar y saber si el paciente va a ser enviado a un segundo nivel o no. Dentro de la etiología de las hemorragias posteriores, pues vamos a encontrar que la mayoría de las veces las hemorragias posteriores surgen de manera espontánea, pero otras veces van a ser secundarias por decir a un aneurisma de la arteria carotídea, pueden ser secundarios también a un carcinoma de células escamosas, a un carcinoma adenoide quístico, pueden ser también a un melanoma o un papiloma invertido. O sea, realmente, pues hay que tener cuidado con los sangrados de cavidad posterior.
Dentro de las etiologías más comunes, pues vamos a tener que pues puede ser en los niños, la más común de todas, pues va a ser por estarse picando la nariz. O también pasa por objetos localizados en alguna de las narinas y pues bueno, lo vamos a sospechar más que nada cuando tengamos, aparte del sangradito, pues alguna secreción maloliente de la nariz. Otras causas también pues, puede ser la utilización de ciertos medicamentos como la oximetazolina, eh, utilización de corticosteroides intranasales, el alcohol es una causa, así como la crisis hipertensiva y la inhalación de ciertas sustancias recreativas como la cocaína. No hay que olvidar que también en los pacientes que padecen una rinitis alérgica, ya sea aguda, o crónica, pues también es común que padezcan este tipo de padecimientos. El diagnóstico realmente es sencillo. Es, como decíamos en la facultad, es un diagnóstico de pasillo. Hasta el guardia te va a decir el paciente tiene una epistaxis. Pero, pues aquí lo importante es saber el origen o la causa. Entonces, sí es importante siempre llegar y hacer una buena historia clínica, revisar los antecedentes heredofamiliares del paciente, eh, revisar también los antecedentes patológicos del paciente y ver si está utilizando algún tipo de tratamiento o algún medicamento de uso crónico o de manera continua. De hecho, un ejemplo podrían ser los abuelitos de la tercera edad, que sí es bien común, y bueno, por lo menos sí me ha tocado en la consulta, que me dice la acompañante, oiga, dígale que ya no tome tantas aspirinas. Y el paciente dice, no, si no tomo tantas, me tomo 3 o 4 aspirinas al día nada más. Entonces, pues esto sí nos puede traer una epitaxis secundaria a medicamento. Y bueno, en caso de que consideremos que la epistaxis no es eh, bueno, tiene un origen secundario, pues hay que enviarlo a un segundo nivel de atención. Pero siempre hacer énfasis en que el paciente debe ir acompañado por lo menos con una biometría hemática y unos tiempos de coagulación. Y pues bueno, la exploración sí es bien básica e importante porque así podemos localizar el sitio del sangrado. De hecho, con unas simples, estas simples pincitas que vienen siendo un espéculo nasal y un otoscopio o una pequeña lamparilla, podemos abrir la fosa nasal y ver si el sangrado viene del plexo anterior. En caso de que no, pues bueno, sí es importante enviar a segundo nivel para realizar una endoscopía y pues, verificar que si viene efectivamente de la parte de atrás de la nariz o, pues, o ver la causa de por qué está ocasionando este sangrado. Dentro de los tratamientos de las epitaxis agudas, pues tenemos que realmente la gran mayoría de las van a ser principalmente niños y pues son tratadas relativamente con facilidad. Se va a oprimir la nariz o las alas nasales una contra otra aproximadamente por 5 a 10 minutos. Cuando llegan la guía nos comenta que en caso de que el paciente lleguemos a recibir un paciente en el servicio, un paciente adulto que no tenga, que esté normotenso, pues una opción puede ser hacer presión directa más un vasoconstrictor. En caso de que no ceda el sangrado, pues se puede aplicar algún tipo de cauterización química o eléctrica y solo en caso de fracaso pues, de estos tratamientos, pues se consideraría un tamponamiento nasal. Y este se puede realizar con una duración de más o menos de 1 a 5 días, ¿no? Y sí es importante saber que pues realmente la presión nasal directa sin ningún medicamento va a ser efectiva en un 70% de las situaciones. Aquí rápidamente dentro de las imágenes pues encontré lo que viene siendo una, lo que viene siendo una cauterización química. Es básicamente una barra de nitrato de plata que pues, se utiliza para quemar directamente el vasito que está sangrando.
La guía práctica también nos menciona que en caso de tener una epistaxis idiopática recurrente, pues, pues primero que nada, pues se le puede aconsejar al paciente que utilice algún lubricante nasal. Realmente, pues no hay como que una marca o algo que sea superior a otro. Realmente, pues la base de estos medicamentos o de esa terapia es cloruro de sodio. Entonces, el mantener hidratadas las mucosas puede evitar una epistaxis recurrente. Y en caso de que no llegue a funcionar, pues bueno, ya tenemos una segunda opción, como lo que viene diciendo la electrocauterización o una cauterización química. El tratamiento de la epistaxis grave, pues siempre va a ser en un segundo nivel de atención. Es importante ver llegar a saber cuál es la causa o el origen del sangrado. Y pues nada más como comentario, la guía nos dice que pues, tenemos las opciones de algún gel que pueda lubricar el área nasal, lo que viene siendo algún gel que aumente la coagulación. Ya se pueden utilizar cierto tipo de sondas y la guía práctica nos comenta que pueden tener un 80% de eficacia. Es bien importante tener en cuenta los criterios de referencia a segundo nivel. En este caso, pues, se va a enviar a segundo nivel siempre a un paciente al cual no le podamos parar el sangrado de primera intención, aunque sea una hemorragia aguda, o sea, que no haya tenido episodios recurrentes. Se va también a enviar a segundo nivel en caso de que el paciente pues, tenga episodios recurrentes de epistaxis o de plano que tenga una epistaxis grave que nos podamos detener en el servicio de urgencias. Rápidamente, eh, lo que viene siendo la guía nos presenta este algoritmo, nos dice que pues al recibir al paciente hay que hacer énfasis en hacer una buena historia clínica, antecedentes heredofamiliares, verificar si está utilizando algún tipo de medicamento, realizar la exploración y en caso de ser un proceso pues agudo que no sospechemos que pueda ser secundario, alguna patología, pues se le dará el tratamiento convencional, el cual pues aquí menciona que es efectivo hasta en un 90% de las ocasiones. Si llega a ser un sangrado nasal frecuente, pues, y también consideramos que es de origen idiopático, hay que enviarlo al segundo nivel con otorrinolaringología. En caso de ser epistaxis grave, pues enviar también a segundo nivel con otorrinolaringología. Y solamente en caso de que sospechemos alguna afectación hematológica, pues hay que enviar con el hematólogo, con los laboratorios antes mencionados, que vienen siendo pues la biometría hemática y los tiempos de coagulación. Sí es bien importante de que pues, si nos llega un adulto mayor, sí pueden llegar a recibir incapacidades. Estas pueden llegar a ser hasta por 7 días. Y el periodo sí te menciona la guía que el periodo de recuperación de los pacientes con epistaxis grave puede llegar a ser hasta de 3 semanas, ¿no? Pero pues, la realidad es que difícilmente a una epistaxis aguda, pues le vamos a dar, yo considero que más de 7 días. La mayoría, pues a lo mejor con un día o dos que le demos incapacidades, pues ya el paciente puede resolver su problema. Y pues bueno, esa es la bibliografía. Fue un poquito rápido. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que tengan? Pues yo más que nada para la doctora, en lo que mencionaste de lo de las incapacidades, o sea, bueno, se menciona que cuando ya es una epistaxis grave se manda al segundo nivel, pero entonces, ¿quién genera las incapacidades hasta por 3 semanas? Sería, o sea, bueno, de El inicio yo sé, otorrino. pero otorrino es, ok. Sí, mira, Ah, bueno. sí, otorrino. Depende. A ver, si ya podemos dejar de compartir la pantalla para medio verlos. Ok. La- bueno, muy bien, digo, yo creo que estuvo como que rápido y conciso, en mi opinión creo que está bien porque pues precisamente como ustedes son médicos familiares, lo que tienen que saber de la epistaxis es identificar qué tipo de paciente tengo aquí, si qué tan grave es, lo puedo resolver, no lo puedo resolver y a dónde lo voy a mandar o cómo le voy a hacer, qué tan urgente.
Para fines prácticos, toda epistaxis activa es urgente. Entonces, bueno, partiendo de eso y dependiendo de la gravedad del paciente, ahí dice hasta 3 semanas, pero eso sería como que con una evolución bien tórpida, con enfermedades subyacentes, con otro tipo de problemas. Generalmente un paciente que requirió hospitalización por epistaxis, pues la incapacidad va a ir por parte del médico que lo hospitalizó y ya luego ya se ve si se va a su clínica de alta con más incapacidad, si no, como que, digo, qué bueno que lo mencionas porque de pronto, y me da gusto que se formen esa idea de que sé que los presionan mucho respecto a las incapacidades, que nada más puedes dar estas, que nada más puedes así, que no sé qué tanto, que estos días, que aquellos, pero bueno, y sé que hay reglas a las que no me gusta mucho seguir, pero al final de cuentas, un paciente que está sangrando de la nariz no puede ir a hacer trabajo manual, ni puede ir a solearse. Entonces, sí, obviamente todo esto va a ser dependiendo de en qué trabaje el paciente, ¿verdad? Si de pronto está sentadito en una oficina con clima, pues a lo mejor con 3, 4 días mientras que se le pase ya es suficiente, pero en otros casos puede ser que no. Entonces, qué bueno que lo mencionas. Digo, para mí se me hace muy bien que hayan mencionado el tema de las incapacidades en una clase, casi nunca se toca, pero también el entender que pues es completamente individual, ¿verdad? Son casos totalmente individualizado esa situación. En cuanto al tema como tal, pues bueno, como dices, la gran mayoría de los casos son en niños, son recurrentes, no tienen así como un gran problema. Los diagnósticos diferenciales, pues bueno, los que ya dijiste, pero sobre todo en los adolescentes, creo que se nos pasó tal vez por ahí, o a lo mejor lo dijiste, pero el no dejar de mencionar que, por ejemplo, en cuanto a los tumores de nariz o de nasofaringe que pudieran estar ocasionando epistaxis en los adolescentes varones, entre los 12, 20 años está el nasoangiofibroma, que es un tumor vascular que va a estarnos dando episodios repetitivos de epistaxis, pero mucho más aparatosos que un sangradito sencillo como los que tienen la mayoría de los niños. Entonces ahí sí como que hay que parar antenas, ¿verdad? Si resulta que se resolvió y ya mejor no lo mandé a segundo nivel, lo dejé pasar así. No, el parar las antenitas con esos pacientes a veces pueden traer algo por ahí, pero nada más, digo, la verdad a mí se me hizo, es un tema pequeño para tratarlo así de una manera como muy general, es un tema pequeño porque aquí no vale la pena meternos en que si el paciente entra a quirófano, tratamiento, las ondas, los globos y todo ese rollo que la verdad no tiene ningún sentido en esta clase, pero creo que bien. No sé si tengan alguna otra duda respecto al tema como tal. Doctora, por ejemplo, nosotros en AMC lo podemos enviar ya con tamponamiento nasal si tenemos vaselina o nos recomienda nada más aplicar algún medio físico externo. Ok. Normalmente, digo, no es lo usual que en las admisiones continuas de las clínicas de medicina familiar tengan espéculo nasal, ni mucho menos una pinza apropiada para poner un taponamiento nasal. Entonces, digo, estaría fantástico, pero normalmente terminamos viendo que los tapones vienen puestos en el vestíbulo y no hasta adentro, como debería ser. Pero para mi opinión, si el sangrado es anterior y tú le pones un taponamiento con vaselina, más que con vaselina, con algún ungüento con antibiótico como cloramfenicol o neomicina, que es los que hay más a la mano ahí en el IMSS, pues está bien, o sea, no pasa nada. Si eso pudo que se contuviera el sangrado de perdido hasta que llegó el paciente al segundo nivel y se pudo revisar con más calma, pues sí, mejor, porque digo, la verdad, no hay necesidad de que vaya ahí escurriendo todo el camino hasta que llegue al hospital. Así que sí. Uh-huh. Y el manejo que le podemos dar, no sé si sea recomendable inyectarle una ampolleta de vitamina K o darle algún... La vitamina K se tarda 2 semanas más o menos en hacer el efecto que buscamos a ese respecto. Entonces, no existe que se llama Disinone, que es ese medicamento para las hemorragias.
no lo hay en el IMSS. Entonces, digo, si tú dijeras, "Ay, eso es que es muchísimo, ni siquiera creo que vaya a llegar al hospital", bueno, a lo mejor ahí en una acción desesperada puedes pedirle al familiar, cómpreme esto, que la verdad no se puede mucho aquí en el IMSS. No deberíamos, más bien, pero no, como tal, digo, eso sí, en cuanto a tratamiento médico, muchos de los pacientes de la tercera edad que llegan con epistaxis, muchos son hipertensos, muchos de ellos, ¿verdad? Y luego a eso le aunamos todo lo que ya dijo Robert, la fragilidad capilar, si aparte tienen a lo mejor rinitis alérgica, y si ya tienen cierto grado de atrofia en su mucosa, si está el aire súper reseco porque es otoño, etcétera, sí, un montón de cosas, pero si el paciente está hipertenso, pues definitivamente hay que controlarle la presión arterial porque va a seguir sangrando por siempre con la presión alta. Sí, yo creo que ahí siempre es preguntar preguntar por la posible causa, no nomás decir, es un simple sangrado, le pongo un tapón y ya véngase mañana con su doctor. Porque por si a mí me ha tocado llegar, ver en consulta y en AMC, pacientes cardiópatas con warfarina. Entonces, sí, claro. Es de que pues realmente es algo que no vas a tratar con un tapón y vayas a su casa, ¿no? Pues se le tienen que hacer estudios, se le tiene que ajustar dosis, medicamento. Si son abuelitos, realmente verificar que no estén tomando medicamento para el dolor a cada rato o que estén con dosis muy, muy elevadas, porque yo tengo como experiencia, antes de que entrara aquí a familiar, me tocó ver una abuelita que realmente siempre traía dolor de espalda o siempre llegaba conmigo por dolor de espalda. Conmigo yo la miraba a lo mejor cada mes y medio, cada 2 meses, pero ya era un dolor crónico. Entonces tocaba que pues la abuelita o iba y se compraba un ketorolaco, o iba y se compraba un diclofenaco, o iba con el doctor a que le inyectaran un tribe-12 y al final sí me llegó a consulta con sangrado de cavidad oral, encías y pues con hematuria, ¿no? Entonces, pues realmente, tú dices, a mí me le dieron por una epistaxis, pero pues el problema no era la epistaxis, ¿no? Era ya la intoxicación con las asas y con los desinflamatorios. Sí, exacto. Siempre que tengan oportunidad, hagan una historia clínica completa. A veces no se puede. O sea, digo, a mí me ha tocado que está el paciente así, la blusa empapada de sangre y pues ya, ese va al hospital ayer, ¿verdad? Entonces ya, ni modo, allá que le pregunten y allá como puedan, pero cuando hay oportunidad, que es algo que de pronto se puede controlar, pues sí, claro, vale mucho la pena hacerles un interrogatorio de lo más completo porque, digo, ahí sí también aplica que, oye, bueno, sí está sangrando y a lo mejor lo que necesito ahorita es que el otorrino me resuelva el sangrado, pero yo le puedo bajar la presión o yo puedo también saber que esa paciente luego va a tener que ir con el cardio o X. E incluso ahorita que está tan de moda, andan tome ajo, los pacientes, que también funciona como un anticoagulante, muy potente, por cierto. Entonces, pues preguntarles todo, ¿verdad? Así, en la medida de lo posible, la exploración física y el interrogatorio completo, pues siempre es importante. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Aclaraciones, cambios, devoluciones? Doctora Canel, dice, ¿dónde es poner una ampolleta en una gasita y dejarle ir la gasa? No, se lo puedes poner inyectable, es inyectable. Okay. Es un medicamento inyectable o de plano hay tabletas también. Pero como le digo, como no está a la mano, no vale mucho la pena, o sea, si tú dijeras, oye, pues yo voy a comprarme una caja, ¿verdad? Y las voy a traer aquí porque la verdad no quiero andar pasando sustos y se la puedo poner ahí al paciente, bueno, lo revisamos, ¿verdad? La posología y todo, y lo pueden hacer así. Digo, hay quien, yo de mis compañeros otorrinos, cargan su cajita por si en las cirugías les pasa o algo, pues prefieren tener a la mano ese tipo de medicamentos porque a veces en institución, bueno, más bien, en institución no existe ahí en el cuadro básico en el IMSS, pero en sí, como dice Robert, las epistaxis, la gran mayoría se va a resolver de una manera sencilla, solo es un cierto porcentaje los que tienen que ir a parar al segundo nivel, entonces, si de plano ven que es un sangrado muy importante, ni le piensen, ¿verdad? Traten de ponerle un tapón para que
pues como les digo, no vaya como tal literalmente desangrándose el paciente, pero a ir a segundo nivel. ¿Alguien más? Doc, una pregunta. Ujú. Ya ve que últimamente hay de que cámaras microcamaritas que conectas al celular. ¿Qué tan recomendable pueden ser para visualizar cavidad? Si quieren tenerla, la verdad yo no tengo, y en los sangrados, si es un sangradito chiquito, sí se ve, pero si es un sangrado abundante no ves nada. Y a veces hasta le aspiras y le limpias y no, no se ve nada. No, le terminas viendo cuando ya estás con el paciente, si lo tuviste que llevar hasta el quirófano, ya ahí es donde, ok, parece que es de aquí, pero a veces no se ve. Ok. Entonces, no, la verdad, es como, esto es cuestión de experiencia, es muy conocido cuando la epistaxis es anterior o es posterior. Si presionas ahí, así como dicen en las alas nasales, y si es anterior, va a parar, ya no hay escurrimiento retronasal ni nada. Pero casi siempre si es posterior, vamos a tener así un sangradero y escupe el paciente, o sea, se vuelve, entonces es como cosita de agarrarle ahí el hilo. Pero también me ha tocado ancianitos con una epistaxis anterior así bien chida, ¿verdad? De que aquí está el vasito en la mera orilla, pero sangra. Entonces, nada más es como, la sangre es muy aparatosa, siempre da miedo, un paciente sangrando es apremiante. Entonces aquí lo importante es conservar la calma, ver la manera de que ese flujo que está saliendo sea lo menor posible para poder, en caso necesario, trasladar al paciente a donde corresponde. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Bueno, volviendo al tema de lo de, del temario, las clases, la repartición